Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. DT, Decentralized Technologies. Conversaciones sobre blockchain y sus diferentes aplicaciones, tecnología del dinero, su adopción, educación y regulación. De la mano de pioneros y expertos en tecnología, conducido por Esteban de la Peña e invitados especiales. Esto es DT Podcast. Comenzamos. Bienvenidos a este DT Podcast Special Live Edition. Estamos aquí en el episodio número 48. Este es un episodio muy especial. Muy especial porque tenemos a un invitado pues desde lejos que ha estado, y ahorita me acaba de enseñar una cosa histórica que me acaba de estantear un poco, pero estuvo genial. Pues le damos la bienvenida al estudio a Rodolfo Andragnes de la BitConference en Latinoamérica y muchas otras cosas más que vamos a profundizar con el tiempo. También tenemos a Joan Godoy aquí, fundador de Acucrypt, quien es el que nos habilitó la posibilidad de entrevistar a Rodolfo y estar aquí con ustedes y contarles las historias de uno de los verdaderos OGs del ecosistema latinoamericano de Bitcoin y global, realmente. Ahorita estábamos hablando justo de él estaba comentando cómo él tenía bitcoins.com, el primer dominio. Uh-huh. Y como antes del 2000 estaba haciendo pues ya una propuesta de bitcoins de Global E-Money. Pues genial en sí, o sea, cuéntanos un poquito de eso. Siempre contamos como las historias de origen, o sea, cómo llegaste a Bitcoin y todo. En tu caso pues es algo muy especial. Bueno, es anecdótico básicamente, no es que lo que yo estaba desarrollando era el Bitcoin de hoy, claramente no, ojalá. Pero por eso tengo un programa que se llama No Soy Satoshi, un programa de radio que hago cada tanto. Pero sí, en el año 1997 arrancó un proyecto, un business plan. En su momento era toda la movida de las .com y o sea, toda esta cosa de la gran bubble de las .com que explotó en el año 2000. Estamos haciendo un proyecto de un programa de fidelización multimarca para la industria de la tecnología. Se llamaba Bitcoins, con S. Con el logo que tenía la misma B con las dos rayitas y qué sé yo, la verdad muy casual. Y nada, presenté ese proyecto, lo presenté en varios lugares en su momento, pero después decidimos no avanzarlo. Y en el año 2000 registré el dominio bitcoins.com, mucho antes que se registre el dominio bitcoin.com. Qué sé yo, porque no registré los dos, hoy me quiero cortar una pierna, digamos, para no decir otra cosa. Pero sí, eso en el año 2011. La verdad es que yo lo pagaba el dominio todos los años, no tenía como a 10 años, sino que todos los años tenía que pagar por el dominio. Y así que todos los años de alguna forma u otra revisaba en internet si había algo que alguien hubiese usado este concepto. Me acuerdo que en el FODA, antes se hacían FODAs y todo eso, ¿no? Uh-huh. Una de las fortalezas declaradas era el nombre, el poder del nombre, ¿no? Bitcoin como la unidad más pequeña de informática y coin como moneda de puntaje, qué sé yo, bueno, una cosa. Y entonces siempre me gustó mucho el nombre. Yo había tenido otros dominios, presupuestos.com, visitas guiadas, y todo eso los dejé ir. Y sin embargo este fue el único dominio que seguía más pagando todos los años, y debo haber dejado de mirar cerca del 2009, porque en serio cada año tenía que pagar, sí. De haber googleado a ver qué onda, y en el 2011 alguien me quiere comprar el dominio. Digo, no, ¿por qué me querrá comprar el dominio? Y entonces empiezo a googlear y ahí se me... Como esa imagen de película que se te vienen un montón de pantallas en la computadora, empiezas a ver acá la iluminación. ¿No? Era un montón de este tema en una época donde casi todo lo que se hablaba de Bitcoin en ese momento había llegado a 32 y estaba bajando a 17, qué sé yo. Cuando yo empecé a leer ya estaba en 17.
y había llegado a 32 por un pico de que había salido un artículo, no me acuerdo en qué newspaper, sobre Bitcoin en el uso en la dark web y para comprar estupefacientes y bueno, toda esta cosa negativa que había venido al principio Silk Road. Y entonces el precio había subido un montón porque un montón de gente quería comprar ahí y dijo, bueno, voy a comprar Bitcoin. Y justo ahí a la par había salido la primer llamada de atención para el gobierno de Estados Unidos respecto al tema Bitcoin. No habían escuchado antes y entonces los primeros diputados ya habían empezado a decir, no, esto hay que prohibirlo y qué sé yo. Entonces empezar en Bitcoin tan atrás, o sea, empezar en el año 2010, o 2010 no existía, en 2009 recién se lanza, Sí, se lanza, lo conocían apenas. 3, 4, Halfini y no sé qué Sí, más. ajá. 2010 una comunidad muy pequeña, ya en el 2011 empieza la comunidad más activa. Pero entrar en ese momento era entrar en un momento donde todo lo que leías era negativo, donde todo lo que leías era depende para quién, ¿no? Pero todo el tema más dark de Bitcoin, y donde sin tener fuentes de información sencilla, masticada, como ya hay hoy por tantos lados, y medios de cripto por todos lados y qué sé yo, entender el potencial en medio de toda esa maraña de negatividad era una cosa más difícil. Así que muchas veces uno habla del holder, estás hace tiempo, cada vez, pero si yo hubiera comprado 10, no. O sea, lo más probable es que si compraba a 10 se hubiese vendido a 11. ¿Está bien? Sí, imagínate en ese momento haber comprado 30 y algo, después baja a 17, 15, seguro siguió bajando y ya estás, y con toda esa falta de información, ¿no? Así que, pero bueno, no, dediqué como 3 meses a explorar, a entender qué tenía yo entre manos, porque un dominio que aparte quizás mañana desaparecía, quizás mañana efectivamente el gobierno lo prohibía y qué sé yo. Y un tiempo después terminé negociando una operación de compra con los chicos de Mt. Gox, Mt. Gox, que es después. Directo contacto, les Sí, hablaste con Mark Carpeles. con Mark. Él me escribió a mí. Ujú. En realidad en ese momento todos me escribían, ¿sí? O sea, los de Todo el mundo quería el dominio. Trade Hill y Mt. Gox eran los dos más grandes. Trade Hill tenía el 35 y el 10%, Mt. Gox tenía el 90 y pico %. Y con los dos estaba negociando la venta del dominio bitcoins.com a la par. ¿Y quién se lo llevó? Mt. Gox. No. Mt. Gox, es más, es uno de los activos que está en el juicio de Mt. Gox. O sea, uno de los activos a distribuir, a liquidar y distribuir para los tenedores de bitcoins en Mt. Gox que están ahí quietos, es también el dominio. Wow. Y en un momento, cuando empezó todo el litigio, Mark Carpeles quiso vender el dominio por fuera, en una plataforma de venta de dominios, y yo me di cuenta, el que me dijo, entonces yo fui y denuncié que estaba vendiendo por afuera. Sí. ¿Y cómo era? ¿Le hablaste? ¿Cómo era como persona? La verdad no hablábamos por teléfono, el tema es que él era un francés viviendo en Japón y yo era un argentino viviendo en Argentina, y el horario era casi 13 horas de diferencia, así que con él tenía que negociar siempre de noche. O sea, era tipo 12, 1 de la noche, era el horario que él estaba despierto y escribiéndome. Y la verdad que fue simpático porque estaba por hacerlo con Trade Hill, la operación, Ujú. y en una misma noche él termina duplicando la oferta de Trade Hill. ¿Sí? Y eso está bueno porque justamente como duplicamos la oferta, dijimos, bueno, pero la otra parte en Bitcoin. Oh. Así que bueno. Lástima que no soy holder de todo en ese momento, pero sí, excelente, fue muy interesante. excelente. Es más, cuento otra cosa. ¿Y eso fue tu primer Bitcoin? Ese fue mi primer Bitcoin. Y no era tan fácil porque en la familia, ¿sí? Tenés esto, dale, te ofrecieron 5, agarrá 5, ¿no? Agarrá 10, todo estaba bien. Sí, claro. Y entonces, yo seguía negociando. Y ya estaba bien la oferta de Trade Hill, estaba perfecto, ¿no? ¿Qué tanto? Entonces, como la otra parte era en Bitcoin, a nadie le importó. Digo, bueno, está bien, sí, como con esas cositas jugá vos, ¿viste? Lo importante es que, Ahí vemos dónde los ponemos. sí, bueno, ok, quédate con la Bitcoin. Y bueno, nada, estuvo. Ahí empecé y ese fue el disparador de todo lo que hago hoy, porque el otro día venía hablando con John sobre este tema. Yo tengo un concepto muy fuerte de ser agradecido. Y yo hoy tengo como 6 proyectos sin fines de lucro, de los cuales colaboro, dirijo, participo, y armé. Y es porque siento que tuve una oportunidad. O sea, porque yo había registrado el dominio ese.
¿por qué justo a mi hijo? Entonces es como una cosa de ser agradecido con lo que uno quiera, con un Dios, con el destino, con lo que sea, pero de devolver. Y entonces, desde entonces, del 2013, fundé la ONG Bitcoin Argentina para en el 2013, o sea, te tomaste todavía 2 años. Porque había que... Desde ahí a como que empezar a actuar. Empezar a cambiar absolutamente la mente de uno, ¿no? O sea, a mí me cambió drásticamente Bitcoin. Es un proceso, sí. Me cambió la forma de creer, de confiar, de leer los medios, de creer en mí mismo, de un montón de cosas, ¿sí? De usar zapatillas de los colores, o sea, un montón de cosas que hoy hago y que hoy soy tienen que ver con reflexiones que me disparó Bitcoin. Entonces cuando después te acercas a alguien y dices, sí, bueno, porque te haces guita, no haces guita, cero relevante en mi vida el hecho de si Bitcoin se aprecia o no se aprecia. Me preguntabas, che, bajó 500, ¿estás preocupado? Me ni frega. Por mí podría desaparecer y valer 0 y yo estar igual súper feliz por todo lo que dio y dejó y me cambió y etcétera. Así que esa es un poco mi filosofía alrededor de Bitcoin. Excelente, pues con esa nota nos vamos a la primer pausa y estaremos de vuelta con ustedes en este súper episodio número 48, Special Live Interview con Roberto Andragnes. Y estamos de regreso aquí en Special Live Interview con Rodolfo Andragnes. Justo afuera del micrófono estábamos hablando un poco más de lo que estaba haciendo y ponerlo en contexto, porque a mí me parece de verdad una cosa del destino que te tiene ahí de alguna manera determinado a lograr cosas grandes y en el espacio, porque mantener un dominio, pagarlo por $8. ¿Por $8? ¿Por cuántos años? 13 años. Por 13 años, sin saber de qué, y que después 20 días antes de que estés por cancelar pues el dominio te contacten. Es algo especial, es algo muy especial. Sí, la verdad que sí. Hablando pues de la promesa que trae Bitcoin, ¿verdad? Que al final, para ponerlo en una frase, es la promesa de llevar la contabilidad o llevar la historia del valor de la humanidad. Así de simple. Uh-huh. Y es un gran labor poder decir eso y después de 10 años realmente enseñar una trayectoria que apunta a que lo está haciendo, pues efectivamente lo está haciendo y efectivamente sí se puede, pero ya entre detalles de qué es Bitcoin y todo eso vamos a entrar más tarde. Sí, pero pasó, básicamente, como decís, pasó de una hipótesis, en su momento era una hipótesis, y hoy es casi nadie le cabe duda de que esto es disruptivo y que cambió y que, claro, si no va a ser Bitcoin, al menos es el camino, dejó súper sembrado el camino de un próximo sistema financiero y monetario. Entonces, es así, pero el contexto es entenderlo antes eso y creérselo antes y ser el tonto que no entendía que Warren Buffett dice que no y que tal otro dice que no y que no ves que es todo una estafa, no ves que está la droga, no ves que los pirámides, ¿no? Uh-huh. Cuando uno empezó tan atrás, atravesó un montón de momentos donde fuiste el nabo, el que no creía, el que no entendía, ¿sí? Y al final, si uno se mantiene firme en lo que realmente uno cree, lo importante es eso, es hacer lo que quieras, siempre y cuando estés convencido de lo que estás haciendo, ¿no? ¿Y en qué momento leíste el white paper? Hace 6 meses. ¿Hace 6 meses? Ok. Bueno, explícanos un poco de por qué después de tanto tiempo. Porque no había necesidad de leer el white paper para entender qué era Bitcoin. O sea, el white paper es inclusive un poco más técnico, ¿no? Creo que cuando leí el white paper hubo una frase que me haya... esto no lo había pensado. Pero no era una cuestión de tener que leer el white paper, era una cuestión de a ver, el white paper explica cómo funciona, o cómo funcionaba al principio, qué sé yo. Pero la comprensión de Bitcoin no va desde el white paper, va desde impacto social, desde impacto económico, desde qué pasaría si un Estado, qué pasaría, o sea, mi acercamiento fue desde el comprender el impacto que podía tener, más que cómo funciona. Vos me preguntabas, Joan, ayer, me dice, bueno, y cómo es este tema de programación, ¿cuánto sabés? Yo, 0.
Cero. O sea, yo soy no sé si más un filósofo me gusta mucho la filosofía, pero digo, más alguien que ayuda a entender el potencial y el alcance y la aplicación también en distintos sentidos, más que el cómo, ¿no? O sea, para eso hay otros. O sea, lo bueno de esto, inclusive del ecosistema cripto, es que está lleno de infinidad de personas de distintos intereses, distintos estilos. Impresionante, Definitivamente. No, y interesante también, pues, mencionaste que tienes una licenciatura en publicidad. Sí. Y interesante que también estés comprobando de que te fuiste más por el lado de entender el impacto. Y eso creo que es algo en publicidad que nos enseñan. Yo también tengo una licenciatura en publicidad, es cómo comunicar cosas, y al final te das cuenta de que la tecnología puede ser la mejor que quieras, pero si no se comunica y el usuario final no la entiende, no hay adopción. Y en resumen, creo yo que entre todos estos 10 años, Bitcoin tiene un problema de PR y de publicidad, porque cuesta explicar el impacto de algo que es tan obvio, y entonces hay tantos lados por donde ir, que creo yo que la adopción en sí, en ese sentido, se pudiese mejorar mejorando la comunicación y las interacciones con... Sí, hay dos cosas en ese sentido. Uno, Bitcoin, de este ecosistema, creo que es el único proyecto que no tiene un responsable. O sea, no tiene alguien que tiene un objetivo particular, ¿sí?, de posicionar su marca. Digo, o sea, cualquier otro, Ripple, ¿sí?, tiene una empresa que invierte en marketing en posicionar Ripple, ¿sí? Y Ethereum, que es la fundación Ethereum, que invierte en o lo que sea. Digo, hay alguien concreto, hay una institución que trata. Bitcoin no. Entonces Bitcoin ni siquiera puede alinear a todo el mundo en cómo hay que hablar de Bitcoin, ¿sí? Sí. Cómo hay que vender Bitcoin, cómo hay que difundir Bitcoin. Entonces, y lo interesante es que así funciona, ¿no? Pero el mejor PR que tiene Bitcoin es el precio. Cuando hace estos picos, hace que cientos de miles de personas quieran entrar, ¿sí? Y cuando baja, cientos de 90.000 personas se quieren ir, pero quedan 10.000 que entraron por eso, pero después se quedaron porque entendieron de qué se trata, ¿no? Entonces, a mí me frega si sube, si baja, y si hace un pico, y si es burbuja, me frega. Viro hacia adelante, realmente creo en Bitcoin como una solución, pero a largo plazo, pero mucho más reflexionada, ¿no?, sobre cómo va a llegar a ser relevante, y el impacto que va a tener en la sociedad, pero en el camino creo que la estrategia de Bitcoin es todo lo que le pasa alrededor, porque es el precio de spike de precios, y todo el mundo lee y se mete, y bueno, ese es el PR. Es gratis parte, ese PR. Sí, es parte del proceso. ¿Cómo? Y bueno, resúmenos en una frase cómo ves el impacto. Trata para entender el origen de todo lo que has hecho, porque has hecho varias cosas en el ecosistema, y específicamente para Latinoamérica, sos una de las personas que está empujando y llevando la batuta, pues con mucho orgullo y mucho respeto de nuestro lado, la verdad, muy agradecidos por todo lo que haces. A ver, te puedo sintetizar primero el que hemos tratado de hacer. O sea, desde la ONG, obviamente, la comprensión, vos dijiste, bueno, no hay forma de llevar, no había forma de llevar fácil el mensaje. Bueno, eso es lo que hicimos desde la ONG Bitcoin Argentina, y ser una imagen en un momento negativo, sobre todo en Argentina, porque no se podía comprar dólares, y hablar de Bitcoin era como comprar dólares y llevarlos afuera, como saltear el corralito, ¿no? Y alguien tenía que poner la cara por todo el resto de que nosotros sí venimos a hablar de Bitcoin, y que se puede, y que deberían permitirlo, y qué sé yo. Venían de prohibir en Bolivia. Entonces, lo primero que se hizo fue darle cara, entidad, a algunos que se animaran a defender Bitcoin como potencial. Armamos la ONG, armamos la conferencia para llevarlo más a toda Latinoamérica, este mensaje. Armamos el espacio Bitcoin para que una vez que alguien entendía el mensaje y quisiera emprender, tuviera un lugar donde emprender. Armamos la Bitcoineta, que es para recorrer por toda Latinoamérica, una camioneta que va pueblo por pueblo, habla con 3 personas, no importa, pero va al grassroots. ¿Sí? Nosotros hablamos con gobierno, con empresas, y hay que hablar con la gente, porque el gobierno y la empresa, sí, van a usar blockchain, pero no van a disrumpirse y a sacarse del medio, y la gente tiene que entender que también hay herramientas para
aunque el gobierno no quiera o no pueda. Sí, y es en el grassroots es donde está todo adentro de esto. Es el hecho de que cualquier persona pueda participar en un sistema financiero. Esto nunca se había dado en toda la historia de la humanidad. Y cuando hablamos del impacto futuro, yo creo que tiene que ver con ese grassroots, con el mientras vos tengas, sea legal o no comprar Bitcoin, ¿sí? Porque si no es legal, la única diferencia es que tenés que decidir si realmente lo querés hacer o no, con el riesgo que conlleva hacerlo, ¿no? Pero sos libre, sos una persona libre y siempre podés elegir qué querés hacer. Entonces, si la gente realmente entiende que Bitcoin es la libertad de elegir en qué activo, mucho más líquido que cualquier otro activo, mucho más privado que cualquier otro activo, mucho más, o sea, es mucho más fácil tener Bitcoin que tener una casa, porque la casa no puedo vender un ladrillito, ¿sí? Sí. Bitcoin tengo lo mismo que en una casa y puedo vender 1 gramo de casa si quiero, ¿sí? Entonces es mucho más líquido que cualquier otro sistema y activo y monetario. Entonces para mí es el mejor sistema de depósito de valor que puede existir en este momento. Entonces si uno realmente cree en eso, no importa que te digan si podés o no podés, tenés algo de esto, ¿sí? Participar de este ecosistema y a la larga eso termina compitiendo contra los otros sistemas de valor, de depósito de valor. Entonces el dólar, el peso, es simplemente un medio, una reserva de valor, además de medio de transferencia, medio de pago, pero es una reserva de valor. Entonces si yo libremente puedo optar entre una reserva de valor que con el tiempo tendería a apreciarse, sí, que con el tiempo puedo, o sea, compite contra la reserva de valor estable versus esta que se tendería a apreciar por la deflación, por el modelo deflacionario que tiene, creo que naturalmente la gente va a ir hacia el lugar donde mejor preserve su valor. Y como creo que Bitcoin es el mejor, no hoy, sí, pero es en el largo plazo el mejor sistema de reserva de valor, va a competir contra todos los otros sistemas y eso va a llevar a toda una otra situación social, y etcétera. Pero como que es inevitable, es imposible evitarlo, eso es lo que digo. Vos libremente vas a poder optar. Quiero que entiendas que Bitcoin tiene todo ese potencial y entonces decidas después si quieres entrar o no entrar, pero va por ese lado. Son temas que hemos hablado mucho acá en DT y aprovechando de que ya nos quedan 3 minutos antes de ir a la pausa, usamos esos 3 minutos para profundizar en lo que es deflacionario y por qué eso es importante como reserva de valor. El concepto de deflación en realidad es un poco más amplio, ¿no? Que simplemente el hecho de no emitir o de reducir la emisión. O sea, Bitcoin hoy está desde el punto de vista de emisión, que no es de precio, ¿sí? Desde el punto de vista de emisión es un proceso inflacionario. Agrega más unidades a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Cada vez agrega menos unidades a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Ahora sabemos que el 20 de mayo viene el halving y qué sé yo, es 12 de mayo, y entonces se reduce la mitad de la emisión y así hasta el año 2140, pero básicamente es de mantenerse una misma demanda o mayor demanda a una oferta, que oferta no es emisión, ¿sí? Pero a una oferta futura, porque al emitir menos hay menos para ofrecer en el futuro, ¿sí? O sea, oferta es siempre todo lo que ya está emitido y está en el mercado. ¿Está bien? Entonces, al haber menos emisión, pero una demanda igual o creciente, ¿y por qué debería pasar eso? Porque la gente empieza a entender, empieza a visionar, pero no existe un activo como Bitcoin, no existe una alternativa tan líquida, tan rápida, y entonces es potencialmente alta la demanda, baja la oferta, ¿sí? Por lo cual el activo se aprecia porque hay demanda y yo te lo vendo un poquitito más caro, y el otro, ahora ese ya no está más en oferta, ahora hay otro en oferta que te lo vende un poquitito más caro, y así. Entonces básicamente eso es lo que sucede en un sistema deflacionario, pero un sistema deflacionario es como mala palabra en los modelos actuales. O sea, hoy el consumismo que yo requiere de modelos más estables o inflacionarios, porque como el dinero en el bolsillo te pesa, porque pierde valor, vas y lo gastás y te compras algo, ¿sí? Que preserve mejor ese valor. Pero ese mismo modelo le alimenta también a Bitcoin. Porque ¿qué te podrías comprar que te reserve valor? Bueno, Bitcoin quizás. Pero también exige, si Bitcoin se convierte en una realidad y todos de alguna forma empezamos a decir, donde mejor creo que a futuro preservo valor es en Bitcoin, y esto puede competir contra modelos económicos que hoy existen en el mundo, la mayoría, ¿sí? Que se basan en la inflación, ¿no? o en la estabilidad. Pero por otro lado, cada vez el esfuerzo individual del hombre, ¿sí? Versus las máquinas
se compite. Entonces, si cada vez tengo menos capacidad de aportar un valor de lo que hago y sé hacer versus lo que la inteligencia artificial vaya a saber hacer, más vale que el esfuerzo que hice hoy se aprecie, más que se me deprecie, porque después tengo menos capacidad de generar. Y con esa frase vamos a tener que dejar. En resumen, es básicamente, si yo ahorro en este momento en monedas fiduciarias respaldadas por bancos centrales, el Banco Central siempre va a emitir nuevas monedas. Entonces, ese valor se va a reducir. Y ese es el hecho que en Bitcoin está puesto en el código, que cada vez va a haber menos oferta de Bitcoin. Entonces, la demanda por el activo va a crecer. Y los dejamos ahí con esa cosa. Vamos a la pausa y seguiremos en este special live interview. Barco, no nada más. Bienvenidos de regreso, están escuchando aquí Radio Infinita, el DT Special Live Interview con Rodolfo Andragnes, y con nosotros está Joan Godoy de AcuCrypt. Entonces, sigamos con la entrevista. Hay muchos lados por donde entrarle. Ahorita acabamos de hablar un poco de tus orígenes, hablamos un poco de lo que es Bitcoin, lo que resuelve, y el impacto de varios proyectos que estás armando. Blockchain for Humanity es uno en el que nosotros en DT participamos. Y la propuesta me parece simplemente genial, porque siempre pensé que alguien tenía que hacer eso. Entonces, cuéntanos un poco de cómo empezó eso, y de dónde surgió, y cuál es tu motivación de... Bueno, en realidad, la gran parte de los proyectos en los que estoy surgen de la BitConf, ¿sí? La BitConf es el gran apoyador de otros proyectos que tenemos alrededor. O sea, fue el que puso los fondos para la Bitcoin, fue el que puso los fondos para la Alianza Blockchain, fue el que puso los fondos para Bitcoineta, el que puso los fondos para el espacio Bitcoin, para apoyar ONGs que están fundándose y etcétera. Entonces, la BitConf como proyecto es un lindo proyecto que todos apoyamos en la comunidad, porque de alguna forma devuelve en cosas, porque es sin fines de lucro, como todos los proyectos que hago. El Blockchain for Humanity surge de ahí, de un grupo con un interés particular, sobre todo Gabriel Kurman, que tenía esta intención de generar un modelo que apoye proyectos que defendieran el impacto, o sea, que tuvieran impacto directo en la gente. Empezó, la primera acción fue como un award, un premio, ¿sí?, para proyectos. Entonces se postularon 25 proyectos y en la Bitcoin se dijo quién era el ganador y se les dio un premio económico, y eso se fue medio manteniendo, después con consultoría para los ganadores, consultoría de parte del equipo directivo, o sea, de los, no sé cómo le decimos, pero como de los socios del Blockchain for Humanity, que son muy idóneos en temas, en legales, en desarrollo, development, etcétera. Entonces era como un paquete de cosas. Por un lado les dábamos un premio económico y por otro lado les dábamos un premio de ayuda. Y ahora está migrando un poco internamente. La idea es identificar ONGs que hoy ya tengan llegada al impacto directo en la gente, y aportarles el know-how de aplicación de Bitcoin, de blockchain, de cómo la blockchain puede potenciar lo que ya están haciendo y entonces generar mayor impacto aún. Entonces es como estas dos miradas: dar, por un lado, apoyar a los proyectos cripto que tienen intención de llevar el mensaje hacia la gente o aportar alguna solución, ¿sí? Porque tuyo es llevar el mensaje, para otros es que le llegue plata al venezolano, ¿está bien? Sí. Versus este otro modelo complementario, donde los que ya están haciendo algo, alguna ONG que ya ayuda a Venezuela, ¿sí?, cómo la blockchain le puede aportar transparencia, facilidad para recibir fondos, etcétera, etcétera. Ese es un poco el concepto de Blockchain for Humanity. Esto es ayudar a hacer mayor impacto humanitario. Sí, genial. Y pues es una comunidad bastante activa. Yo estoy dentro del chat y siempre están conversando y todo. Lo uso como una buena fuente de enterarme justo de proyectos que están impactando positivamente la humanidad con blockchain, y han surgido ciertas alianzas a través de eso. Con RSK también hemos hablado después de eso, y también con una empresa en Luxemburgo que se llama Sicova, y ahí salió, y todo eso ha salido de esto. O sea, sí, eso es lo bonito, que crear estos espacios
Y creo que también por eso quería enfocar de la importancia de la Bitcoin, crear estos espacios para que la gente se junte, intercambie ideas y pueda así después promover y empujar el impacto positivo que puede tener blockchain para nuestra sociedad. Es importante, porque nosotros en Latinoamérica somos los que más sufrimos por no estar bien organizados. Al final del día no es de que no tengamos ni el potencial, ni el conocimiento, ni los recursos, porque tenemos los tres, pero simplemente nos cuesta organizarnos un poco. Y nos cuesta creer que podemos liderar también. O sea, somos muy followers y la BitConf trae las cabezas que trae para que no te sientas follower, para que tengas la posibilidad de ser vos un líder y no un follower. Entonces, exacto. Sí. Yo creo que al principio cuando empecé a hablar un poco de Bitcoin ya más abiertamente con mis círculos, todos me decían, sí, pero esto es guate de aquí a que venga y se va a tardar, y de primero siempre es con el concepto de que primero tienen que pegar en las economías que van liderando en Estados Unidos o algo así, para que después venga acá. Pero yo creo que es al revés. Aquí es donde más lo necesitamos y aquí es donde nosotros tenemos la oportunidad de implementarlo más fácilmente. Andreas Antonopoulos ha venido a varias de nuestras conferencias y viene por amistad, por un lado conmigo y el equipo, pero viene porque él cree realmente que Latinoamérica es un caldo de cultivo para satisfacer necesidades que tiene, ¿no? Y que Bitcoin y su tecnología puede aportar mucho valor. Entonces, con mucho cariño viene y habla generalmente en estas conferencias y a esta comunidad para sacudirles el avispero y que entiendan que ellos también pueden, ¿no? Así que sí. Cuéntanos un poco ahí, profundizando en ese tema, tu empuje al liderazgo de empujar la Bitcoin, de empujar todo esto y chocando justo con estas creencias latinoamericanas. Y llevas ya un buen tiempo hablando de blockchain, pues creo que mencionaste en el 2013 es cuando realmente te empezaste a activamente mover. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Cómo ha sido esa batalla hablando con non-believers? Siempre gratificante. A veces la gente me dice que a mí no me entran balas. A mí me encanta discutir, me encanta debatir sobre Bitcoin, blockchain y futuro y lo que sea. Y la verdad no he encontrado mucha gente que sepa defender el no. El que esto no es una posibilidad o que esto no es un potencial. Y por desgracia a veces voy a muchos eventos también cripto, entonces ahí claramente no los voy a encontrar, pero creo que falta bastante debate. Creo que falta bastante debate sobre el no, sobre el por qué esto no lo es. Y creo que además ganaríamos ese debate. Pero nada, veo que va sucediendo, lo que yo tengo a diferencia de varios es que yo creo que va a suceder mucho más lento de lo que la gente espera que suceda, ¿sí? Para mí es fácil, porque yo no tengo ninguna empresa. Todos mis proyectos son bien de lucro, entonces no necesito que se apure, no necesito que Bitcoin sea una solución hoy a nada. ¿Sí? No necesito que la blockchain sea una solución para alguien. Me le frega si el gobierno lo usa hoy o lo usa... Bueno, el gobierno es distinto, pero me importa si hoy es una solución para la empresa tal número 1 de acá de electrodomésticos. No necesita hacerlo, por mí puede tardar su tiempo que tenga que tardar, ¿sí? E ir, como funciona Bitcoin, justamente ir creciendo despacito y modificando, dando pasos bien seguros, ¿sí? Y siendo cada vez más eficiente y más aquello. Entonces yo creo que esto se va a llevar un poco más de tiempo, salvo que tengas los catalizadores como Libra, que de repente todos tenemos que hablar de criptomonedas y entonces entonces ahora todo el mundo de criptomonedas, pero creo que Bitcoin en sí, y que lo que más me importa a mí en este contexto es un poco Bitcoin, inclusive más que la blockchain, se va a llevar su tiempo, pero que el cambio va a llegar. Y sí veo, como decís, en Latinoamérica veo un montón de casos de usos y de empresas y de proyectos que se están haciendo en trazabilidad, casi lo mismo que pasa afuera. No veo que haya una cosa mucho más evolucionada acá en América que en otros países, ni mucho menos que en otros países del mundo. O sea, creo que todos estamos haciendo más o menos bien los deberes y todos están un poquitito explorando. ¿Y cómo crees que podemos empujar más a los empresarios latinoamericanos a considerar esta tecnología, a usarla?
haciendo estos entenderla. eventos. haciendo eventos como la BitConf o haciendo proyectos como los que hacen ustedes, Cucrip y el tuyo, que no Decentralized Technologies. Bueno, Decentralized Technologies. Creo que estas cosas de a poco van llegando, también a veces con lobby, también a veces como hacen todas las demás empresas, ¿no? O sea, con llegar a gobierno y explicarle y qué sé yo. Y cuando yo te decía tu gobierno es un poco distinto, gobierno sí me importa un poco más qué es lo que va a hacer y cuándo lo va a hacer y qué sé yo, porque más allá que puede tomar medidas que no sean las que a mí me gustarían, ¿sí? Digamos, lo que él haga puede tener un impacto positivo, ¿no? en la sociedad. Y creo que si el gobierno entendiera mejor y en vez de dejar a que todo es negro y todo, o sea, sí, como no dar ningún todo tipo de negro, claridad, todo es blanco, pero actúa así en gris. Exactamente. Entonces creo que sería ideal que el gobierno entienda y promueva, cualquier gobierno entienda y promueva esta tecnología y Bitcoin también, porque es una forma de preservar el valor de toda su sociedad. Entonces yo sí me preocupa que el gobierno aplique Bitcoin y entienda Bitcoin y adopte Bitcoin con una mirada de futuro a largo plazo, pero difícilmente la van a tener esa mirada de futuro a largo plazo y no la van a creer hasta que sea un hecho, y cuando sea un hecho probablemente valdrá mucho más y será mucho más difícil de aportar ese valor hacia la sociedad, pero me encantaría que sí, y que pongan en sus reservas inclusive bitcoins y cosas así para el bien de la sociedad futura. Yo creo que no hay una persona que esté en el espacio así de manera seria que no diga que reservas de bancos centrales con Bitcoin es una buena idea. Pues creo que el riesgo es mínimo, sí, y el potencial es altísimo. Bueno, con eso los dejamos y seguimos la siguiente pausa. Están escuchando DT Special Live Interview con Rodolfo Andragnes. Hasta 2 minutos. Y estamos de regreso aquí en este Special Live Interview con Rodolfo Andragnes, un gran promotor de Bitcoin y blockchain en Latinoamérica. Bueno, y vamos hablando un poco de sus orígenes, de su historia. Hablamos un poco de qué es Bitcoin en sí, qué resuelve. Hablamos un poco pues de uno de sus proyectos que es Blockchain for Humanity y la importancia de que el gobierno entienda este tipo de tecnologías y lo empiece a aplicar. Entonces un poco afuera de micrófono nos fuimos motivando y viendo hacia dónde llevamos la conversación, y yo creo que es hora de filosofar. Filosofemos un poco. Pero hoy lo hacemos los tres, entonces. Con gusto. Joan, te quiero escuchar filosofar sobre Bitcoin. Filosofemos un poco del impacto de Bitcoin y todo, claro. Porque en este momento todavía estamos en un punto donde estamos midiendo Bitcoin contra dólares. Y estamos midiendo en Guatemala quetzales contra Bitcoin. Yo creo que eso va a cambiar. Al final, en un punto, es claro que, primero que todo, tenemos que digitar todas las economías. Tenemos que quitar el efectivo y tenemos que movernos de manera digital para realmente proveer una inclusión financiera real en donde podamos empujar nuestra economía. Es importante que el Banco Central esté ahí, creo yo, porque pues así es como funcionamos y eso no lo vamos a quitar, nos faltan unos 200 años más, tal vez. Pero digital. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a ese mundo donde es dólares contra Bitcoin, quetzales contra Bitcoin, yenes contra Bitcoin? Cuidado con el dinero digital, ¿sí? Porque sí, es mucho más eficiente, tiene un montón de ventajas, pero corta libertades, ¿sí? El dinero digital, si no es tuyo, ¿sí? Es de un tercero que te lo cede y que te lo dispone, ¿sí? Y dependés de ese tercero que siga queriendo cedértelo y disponértelo, ¿no? El efectivo, para mí sería un problema que desaparezca el efectivo. Entiendo que tiene que desaparecer, el camino de que va a desaparecer, pero el efectivo te da libertad, te da derechos, te da un montón de cosas que el otro tipo de dinero digital no te lo da. Entonces, sí al dinero digital, pero con mucho cuidado, y hay que pelear la pelea cada vez que sentimos que ese dinero digital lo único que hace es un Orwell, un gran hermano, ¿sí? de control y un limitador de derechos y de oportunidades. O sea, nosotros somos, muchos de los que estamos en este espacio, somos hartos defensores de la libertad y del
derecho, pero no por libertario, sino por el derecho innato de tomar tus propias decisiones y de decidir qué podés hacer con tu esfuerzo. Entendamos que cuando vos compras Bitcoin o tenés 100 pesos o lo que sea, vos trabajas, vos hiciste un esfuerzo, vos viniste acá a dar la charla en la radio, ¿sí? Y es tu esfuerzo, es tu valor, y está bien que una parte se la des al Estado para que, o no, algunos dicen que no, para que redistribuya ese. Ok, pero con la otra parte, déjame hacer lo que se me dé la gana, ¿sí? Y si yo quiero ponerlo en Bitcoin, lo pongo en Bitcoin. Y si lo quiero poner en una casa, lo pongo en una casa. Y si se lo quiero dar a Joan, se lo doy a Joan. Y si se lo quiero, en lo que sea, déjame hacer lo que quiera, ¿sí? Y apoyar a quien quiera y lo que sea. Entonces, ese es mi derecho, ¿sí? Y atenti cuando el dinero digital va en contra de eso. Y sucede eso sistemáticamente. El dinero en el banco, en Argentina, no lo puedes sacar porque es corralito, no puedo comprar dólares porque no está permitido, porque para defender los errores económicos generados por un gobierno, castigamos a todos los demás, es decir, no, pará, como me equivoqué en esto y ya no tengo esto, no me saques esto que me queda, pero también porque si no destruimos, obviamente que con un corralito, porque si no se va todas las reservas del banco, pero es un problema generado por ello, pero que te prohíbo a vos, ¿sí? Sí. Entonces, atenti con todo esto, el dinero bancario, el dinero de PayPal, que no le permite transferir de un argentino a un argentino, digo, atenti con el dinero digital. Y el otro ejemplo que tenemos ahí es creo que más drástico aún, es China. O sea, China está digitando por completo su economía y ellos sí están agarrando el Big Brother approach y ya tienen un sistema de punteo social. Y si pasaste un semáforo en rojo, te quita puntos, y si no hiciste algo, te quita puntos, y después no puedes comprar boletos de tren rápido, no puedes comprar boletos aéreos, y te empiezan a restringir en tus derechos de libertad para que hagas lo que ellos quieren que hagas. Entonces, creo que está excelente este tema. Sí, es que creemos que existen siempre líderes benevolentes, y puede ser, y en general y conceptualmente serán benevolentes. Pero todo poder genera abuso. Todo no genera abuso, genera deseo y preservación de ese poder, ¿sí? Sí. Autoconvencido de que yo con ese poder soy el que mejor lo ejecuta, así que si se lo cediera a otro probablemente lo haría mal, pero en definitiva es vos lo que crees de vos y lo que... Entonces, esa concentración de poder es un problema. Lo que hace blockchain justamente es, y ahí está el tema del video que te mandé de la descentrología, es la concentración es natural, siempre va a haber concentración, es mucho más eficiente que voy a estar votando cada cosa todos los días a cada minuto, ¿sí? Sí. Pero lo que da blockchain con este concepto de poder generar identidades digitales, ¿sí? O sea, poder decir que soy yo en el mundo digital, ¿no? Y poder mover fácilmente, o sea, es muy eficiente el mover, decir yo te voto a vos, yo te voto a vos, entonces, o yo te cedo mi voto a vos para que vos votes por mí, pero si no estoy de acuerdo con lo que haces, mi identidad digital dice, ya te quito esa sesión de voto y se la cedo a Joan, que es mucho más noble con todo el proyecto de los jóvenes contra la violencia. Yo voy con Joan al 100%, ¿sí? Porque confío en él y en su forma de entender y de encarar las cosas. Entonces, no te voto durante 4 años, Joan. Empezás a dejar de hacer las cosas que yo pienso que tenés que hacer. Y ahora se lo devuelvo acá a Esteban, porque la verdad es que él me ha demostrado después que... Y entonces ya no me importa tu promesa. Yo solo te voto porque vos prometés lo que vas a hacer. Pero después voy viendo lo que haces, ¿sí? Y ahora la blockchain, de alguna forma, cuando se instrumente, si llega a ser un poco este modelo de libertad, ¿sí? Lo que hace es un opt-out tool, es facilita el costo de transferir el poder concentrado de una punta a la otra. Pero vamos a seguir concentrando. Pero ya la gente lo que va a entender con el tiempo es que el poder no se tiene, se cede. Entonces, muy buena. Yo te cedo que vos actúes por mí, ¿sí? El problema es que hoy, en el sistema democrático como lo tenemos, durante 4 años te lo cedo. O no sé ustedes, no sé cuánto. No, durante 4 años. 4 años, sí. Y te lo cedo y sacártelo es muy difícil, ¿sí? Este otro modelo es, yo te lo cedo, y sí, porque no quiero estar decidiendo si el perro tiene que o no que hacer pis en la calle, ¿está bien? Y le cedo un pedacito a Joan cuando sea discusión de qué hacemos con los jóvenes, ¿sí? Y un pedacito a vos cuando sea qué hago con la tecnología, pero te lo quito cuando quiero, ¿tá? Y eso también conlleva a otras discusiones. Si te lo quito cuando quiero y yo, entonces, ¿cómo manejamos el error? ¿Cómo manejamos el largo plazo? ¿Cómo manejamos el
opinamos distinto, pero no necesariamente está mal lo que estoy haciendo, y entonces actúo con miedo de que vos me quites el voto que me diste, y entonces dejo de actuar. Hay todo un... Hay un tema ahí que vale la pena tocar. Vos decías lo de China y todo eso, pero yo creo que blockchain lo que nos hace es ser más responsables. O sea, en sí, el incentivo debería de ser que tenés que ser más responsable como individuo. Entonces, debes de ceder un poco de libertad y hacerte más responsable de tus actos, hacerte más responsable de qué criptomoneda utilizar, de a quién le votás, pensando en un modelo de que blockchain se pudiera aplicar a la democracia de la sociedad. Definitivamente, cuando resolvamos ese problema, probablemente tengamos democracia dirigida, líquida, inmediata y decisiones eficientes. La gente tiene que entender eso. O sea, no es una cuestión de vamos a ser más libres, es una cuestión de vamos a ser más responsables. Pienso eso. Sí, pero no es fácil llegar de acá para allá. Antes hay que ir chocando 1000 veces y entendiendo, esto era bueno, pero me generó esto, entonces ¿cómo aprendo de esto? La sociedad no sabe mirar a largo plazo. La sociedad no sabe entender que alguien se puede equivocar y que no por eso está todo mal lo que hace, lo que dice que yo. Y la democracia líquida, si rápidamente te saca la confianza, entonces hace que la otra persona tenga miedo de actuar también, ¿sí? Y entonces, tiene que haber todo un camino de reflexión y de crecimiento como sociedad, que yo creo que esto es lo que trae esto. Sin esta tecnología no necesito ni siquiera reflexionarlo, ¿sí? Sí. Entonces, ahora que se puede, habría que reflexionarlo. Es como la deflación, ¿sí? Sin Bitcoin, la deflación es imposible. O sea, el oro, el patrón oro, es complejísimo de poder realmente mover oro, ¿sí? De un lado al otro. Entonces, no había un modelo económico, un sistema, un activo que pudiera realmente tener el rol que debe tener, ¿sí? En un modelo deflacionario. Claro. Y hoy Bitcoin existe, entonces ahora hay que empezar a reflexionar sobre eso. Pero si yo hago deflación, doy un préstamo y después me devuelven menos de lo que presté, pues yo te di un Bitcoin, ¿sí? Y después, como se apreció un montón, no me puedes devolver el interés más el precio del Bitcoin entero. Y entonces, ¿cómo hago? Directamente no te doy un Bitcoin. Bueno, hay todo un montón de cosas, ¿sí? Que hay que empezar a discutir en las escuelas de economía. Ojalá la UFM se ponga a discutir ese tipo de cosas, que, por ejemplo, es el tipo de lugar donde sí podrían discutir este tipo de discusión, existir este tipo de discusiones, de cómo serían una economía, no Hayek Satoshi Nakamoto. ¿Cuál es la economía? Una economía Satoshi Nakamoto, acabas de decir, excelente. Sí, y estoy en una cruzada que voy a empezar ahora a que pongan un aula de Satoshi Nakamoto en la UFM. Por favor, aquí se dijo primero. Aquí se dijo primero. Bueno, a ver, entonces, sí, hablemos un poco de la importancia de Bitcoin, entonces que Bitcoin sea como dinero, y así pudo haber hecho, siendo el inicio de ya estas tecnologías distribuidas, que realmente se haya llevado a cabo, porque es difícil. El hecho que haya pasado y que esto haya funcionado nos pone a nosotros y nos enseña de como sociedad, si trabajamos juntos, siempre vamos a hacer más, siempre vamos a crecer más y vamos a ser más fuertes. Y es algo que debiésemos de entender por los efectos, pero siempre es algo que cuesta, porque justo como dijiste, o sea, somos humanos, nos podemos confundir en el camino, pero no significa que vayamos en la dirección incorrecta. Uh-huh. Exactamente. Creo que ese es el tipo de aprendizaje que todavía hay que hacer. O sea, no siento que estemos listos para lo que Bitcoin trae. No siento que estemos listos para lo que blockchain trae. Por eso es que yo no corro, por eso es que me frega. Si es hoy, mañana, es un proceso, ¿sí? Y no me importa que Facebook quiera hacer lo suyo y que RSK o cualquier empresa, Ripple, que ellos tengan sus propios objetivos comerciales y quieran, está bien, son empresas y tienen que subsistir y los entiendo. Yo estoy del lado fácil, del lado de que yo no necesito subsistir, ¿sí? Uh-huh. En mi defensa de esto no es para subsistir, ¿sí? Es para el cambio realmente que se viene hacia adelante. Y la BitConf, que es en definitiva lo que viene para acá, es ese espacio de reflexión sobre eso. O sea, no es un espacio de casos de uso, no es un espacio del ya,
¿sí? Es un espacio sobre lo que se viene, sobre quiénes son los que están trabajando en desarrollar estas nuevas tecnologías. Y para algunos le quedarán 2 palabras, ¿sí? Otros más técnicos quizás en algunos casos dirán, esta charla buenísima porque me explicó Taproot y Schnorr y no sé qué cosa que no tenía claro. Y no importa, hay un poco para todo el mundo, ¿sí? Un poco para empresas, para gobierno, para banca, para individuos, para libertarios, para cualquier cosa, ¿sí? Pero es un explotador de cabeza, digamos, ¿no? Y yo creo que falta, lo que te decía, falta debate, falta muchísimo tiempo de debate de por qué no, y por otro lado de qué pasaría si sí. El qué pasaría si sí es otro gran espacio que nos sucede, porque todos están pensando y enfocados en hagamos que hoy sea, y no en que si realmente todo esto fuese, qué pasaría. Entonces creo que hay que discutir. Sí, qué pasaría si sí. hay mucho, porque el impacto es muy alto y bueno, y como dices, o más bien llevándolo a cómo podemos empezar a hacernos estas preguntas y participar más y por qué es importante. Creo que lo primero es simplemente averiguando dónde puedo conseguir Bitcoin. Sí. Y de alguna u otra manera, aunque esté a favor o no esté a favor, si yo le pongo un poco de interés, dígase, unos quetzalitos a un Bitcoin, ya desde ahí ya le estoy poniendo energía a entender esta historia. O sea, hay una razón por la cual ahora tenés que entenderla. Sí. Y creo que ese es un buen paso. Esté yo a favor o no a favor, pero siempre la filosofía de Bitcoin de Trust but Verify es extremadamente importante dentro de esto. Confía pero verifica. Y el segundo buen paso es participar de los espacios que ustedes dos construyen, ¿sí? O sea, de los espacios donde se juntan y no solamente discutir sobre si el precio sube o baja y sobre si cuál es el proyecto que estás haciendo, sino usar esos espacios para discutir qué pasaría si o qué pasaría si no, y el si no, oportunidades, amenazas, bueno, y a las amenazas ¿qué hacemos? ¿Sí? Y ayer lo hablábamos precisamente, o sea, ¿qué está mal? Ayer con Rodolfo decíamos que o sea, hay mucho planteamiento de todo lo que está bien, pero... Ok, bueno, perfecto, pues entonces llegamos a la siguiente pausa, nos quedan 2 segmentos en esta súper entrevista en vivo con Rodolfo Andragnes. Están escuchando Radio Infinita, DT Podcast. Y estamos de regreso en este special live interview con Rodolfo Andragnes, uno de los pioneros de Bitcoin y blockchain en Latinoamérica, argentino, que por cosas del destino está aquí en Guatemala hablando, y la verdad creo que ya lo mencionaste un poco, en un futuro, pues el 2020 la Bitcoin va a ser en Guatemala, creo que es lo que podemos decir, y estamos muy muy emocionados aquí en la comunidad por eso, por los espacios que va a crear para discutir todo lo que acabamos de hablar en el segmento pasado. Recuerden que este episodio lo pueden escuchar después como podcast en todas las plataformas, está en iTunes, Google, Spotify, etcétera, y bajo los podcasts de Radio Infinita. Entonces, sigamos la conversación. Hay muchos lados por donde irnos, pero pues yo creo que poniendo todo esto en contexto me estoy dando cuenta que a veces, bueno, en específico a nosotros los guatemaltecos nos cuesta entender la ventaja de Bitcoin en el sentido porque nuestra moneda siempre ha sido estable. Tenemos una y estable entre comillas en el sentido que ha sido estable contra el dólar, y entonces nunca hemos sentido esas fluctuaciones. Yo creo que eso, como argentino, tienes muchas historias de hablar sobre la depreciación del valor y de la moneda. Vayamos por esa conversación de cómo eso también, me imagino, te agregó valor a integrarte más a esta criptoeconomía. Sí, a ver, primero lo que te diría es no me importa, a veces tengo ese tipo de respuestas como tal, no importa lo que te pase a vos. Cuando te acercas a Bitcoin, no importa lo que te pase a vos. No importa si tu economía es estable o no. Bitcoin no es una moneda de Guatemala. No es la moneda de Estados Unidos, ni la de Estados Unidos. Y entonces veamos qué le pasa a Guatemala con su moneda. No me frega lo que le pasa a Guatemala. ¿Sí? Vos, estable, perfecto. Es una moneda global, mundial.
¿sí? Es la suma de lo que le pasa a todas las demás economías del mundo, ¿sí? Lo que haga que alguien en África compre y lo que haga que alguien en Argentina... Entonces, es una solución global a un problema global, ¿sí? De emisionismo y de inflación y de guerras y del impacto y de la manipulación de los intereses cambiantes de los gobiernos reinantes. O sea, es eso. Cuando estás hablando de Bitcoin, no me importa qué pasa en Argentina y no me importa qué pasa en Venezuela y me importa lo que pasa en Guatemala. Me importa todo, ¿sí? Como no es uno, es todos, ¿sí? Es casi el mismo concepto de Bitcoin. O sea, no confías en nadie, confías en todo. Bueno, Bitcoin, su futuro, no es lo que tenga que ver con vos, con todo. Entonces, cuando se metan en esto, como guatemaltecos, como del país que vengan, ¿sí? Entiendan que no es una reflexión sobre su realidad, ¿sí? Es una reflexión sobre la realidad global, ¿tá? Y va a ser exitosa no porque a Guatemala le vaya bien o le vaya mal, sino porque el mundo entre en una situación de crisis, ¿sí? Que el Bitcoin sea una solución. Digo, y si no, ¿qué sentido tiene? Una moneda más, ¿tá? Entonces eso por un lado. Y sí es cierto que quizás a mí en lo personal no me cambió el hecho de que, claro, los bancos se quedan con la plata y qué sé yo, pero sí abre sí facilita la comprensión de parte de varios cuando en su propia vida, ¿sí? Cuando reflexiona, la mayoría de la gente reflexiona desde uno, ¿sí? Uh-huh. Entonces, cuando desde la experiencia de uno has tenido situaciones donde entendés que, si hubiese existido esta herramienta, esto no me hubiese pasado, ¿sí? Entonces, claro, un argentino, vos le hablás sobre que los bancos se pueden quedar con tu plata, y dice, sí, es cierto. Y acá, no, porque sos el único que tiene derecho a acceso y qué sé yo, qué sé cuánto. Está bueno, ¿sí? Y cuando le decís a un argentino, porque la inflación, ¿sí? No el precio, pero digo, la libertad de emisionismo, uh-huh, ¿sí? Que tienen los países cambian según los intereses cambiantes, y el gobierno que está, y esta, no, está buena, ¿sí? Y entonces es como que la experiencia de algunos países hace que tengan cierta mayor facilidad para poder entender el potencial que tiene. Pero la realidad es que no hay que analizarlo desde uno solamente, sino que hay que analizarlo como una herramienta global, de impacto global, y que no importa realmente lo que te pase a vos a nivel individual. Es un excelente punto, y tomando en consideración de que desde Guatemala, siendo una agroindustria al final del día, que tenemos la bendición de tener tierras extremadamente fértiles donde podemos producir una infinita cantidad de alimentos para todo el mundo, y además estando en el centro del mundo podemos distribuir fácilmente a todos los diferentes continentes, debiésemos de empezar a pensar cómo poder actuar a través de una moneda global, un sistema financiero global. Porque realmente esas son de las cosas que más nos restringen a la hora de exportar, ¿verdad? El hecho de que cuando yo mande una transferencia a China o a cualquier otro lugar, la otra vez a Panamá se tardó una semana en llegar una transferencia. ¿Cómo voy a hacer yo negocios eficientemente si mi manera de mover capitales internacionalmente está tan restringida? A ver, claramente, por lo que no lo había pensado así, pero por lo que planteas, tiene un sentido complementario, logístico, de flujo de capital y de sentido para Guatemala. Lo que creo es que de alguna forma se suma también las cosas que no te permite, o sea, el costo de hacerlo de otra forma, ¿no? O sea, esto como decir, bueno, pero ¿cómo traigo? ¿Cómo hago para que llegue el capital y que en tiempo y qué sé yo? Claramente cuando uno empieza a entender de Bitcoin te das cuenta que el concepto de tiempo y de costos de transferencia es irrisorio, irrisorio. Si 3 segundos y yo ya sé que está. Es decir, bueno, con PayPal también. O sea, PayPal es mucho más eficiente que Bitcoin, muchísimo más eficiente que Bitcoin, ¿sí? Porque te mando saldo de PayPal pero hasta 20.000, porque no, si no tenés que tener el nivel de 27 de no sé qué cosa, entonces claramente Bitcoin no es dinero digital, no tiene los limitantes que tiene todo el dinero digital, claro. Sí, es un sistema monetario, ¿sí? Basado en criptografía, pero tiene muchas razones de ventaja, ¿sí? Sobre los sistemas actuales,
Y va a tener que hacer reflexionar los sistemas actuales sobre, bueno, ahora existe esta nueva herramienta, ¿qué rol cumplo yo ahora, no? Porque bancos no van a dejar de existir, dan crédito, bueno, DeFi da créditos también, claro. Ojo, pero te da una atención humana, sí, y tiene una llegada a la última milla, qué sé yo, y bueno, pero en forma centralizada también podemos llegar a la última milla. Digo, hay que empezar a reflexionar qué rol van a tener, sí, los distintas cosas que hoy pensamos, esto es imposible, el Imperio Romano no va a caer nunca, pero sí, en algún momento cae. Exacto. Creo que, y también a mí una de las cosas que me abrió mucho la mente fue una conversación con Gabriel Abed, donde él habla que el dinero es un bien, un common good, es un bien común. Y todos debiésemos de tener el mismo derecho y el mismo acceso a dinero. Pero la verdad es que en este momento, siendo emitido desde el Banco Central, distribuido a través de los bancos comerciales, es una entidad privada que decide bajo sus requisitos y si es económicamente viable llevar ese bien, ese dinero a las personas. Y así excluimos comunidades de efectivo y de crecimiento al final del día por no tener inclusión financiera real. Y creo que eso es para mí de Bitcoin lo que me impresiona, porque literalmente cualquier persona con acceso a internet nada que lo impide puede tener acceso a Bitcoin. Y eso nunca antes había existido. Siempre tenías una entidad resguardando ese bien público. Sí, efectivamente. O sea, la verdad que el concepto de inclusión financiera es realmente sin siquiera tener que ser alguien que sea útil para tu empresa. Digo, o sea, cuando yo filtro, bueno, quiero llegar al pibe del barrio, de la villa, ¿sí? No es mi perfil. Acá no le importa el perfil de nadie, cualquiera puede participar. Entonces realmente es el sistema más inclusivo que existe de financiero, ¿no? O sea, no hay targets, no hay perfiles socioeconómicos, ¿sí? O demográficos, el cual sí lo atiendo o no lo atiendo, ni que lo atiendo mejor o lo atiendo peor. Todos exactamente igual. Sos Warren Buffett, igual tenés que pagar los 10 minutos de la confirmación. Mandaste $10 billones, igual tenés que esperar pagar un fee de 0.27. Pero mandaste un centavo, también un fee de 0.27. Puta madre. Bueno, no importa, es idéntico para todo. Entonces es el sistema más objetivo, inclusivo, etcétera. No por eso soluciona todo. O sea, un sistema súper libre no atiende las necesidades del que más necesita también, ¿no? Y no le exige al que más puede. Entonces, yo no soy ni socialista ni libertario ni nada de nada. Digo, todo es cuestión de entender y ver qué aporte y qué quita que yo, pero claramente Bitcoin no va a frenar, ¿sí? Es un activo que va a tender a ser deflacionario, salvo que falle, ¿sí? Y todo puede fallar. Y por lo cual libremente vas a poder optar por él y libremente va a competir contra otros activos en el mundo, no el tuyo, no me importa Guatemala, no me importa Argentina, no me importa Estados Unidos, en el mundo, ¿sí? Y entonces estos son hechos que son. Entonces puedo reflexionar que está bien, que está mal, pero esto va a pasar, ¿sí? La blockchain es confianza, el open source, que hoy tiene mucho más relevancia que antes, porque antes se alcanzaba con Linux como open source y todo open source es Linux, ¿sí? Sí. Pero hoy open source son empresas open source. Hoy, para que vos seas confiable, ¿sí? Tu smart contract lo tengo que poder saber, y ese contrato que vos como empresa sé cómo vas a operar, ¿sí? Y entonces esto que vos haces público para que yo lo entienda tu competencia también. Y si no entiende tu competencia lo puede copiar. Y entonces ¿dónde está mi valor agregado de que pero yo tengo este proceso que nadie lo entiende? Si vos no me lo mostrás, no sos transparente, pero si me mostrás te lo copia el otro. Pero es así. Hoy vamos a confiar más en quien muestra que en quien no muestra, ¿sí? Y el valor que vos habías construido con tu marca, de que como no sabes cómo hago el auto, yo soy Mercedes-Benz, pero soy marca Mercedes-Benz y no necesito saber cómo lo hago, confío en que lo haces bien, ¿sí? Perfecto. Va a venir otro chiquitito que no tiene marca, y marca es confianza, por eso tiene valor, ¿sí? Porque no hay valor sin confianza. Toda esta discusión se le viene después. Pero digo, no hay esta empresa que no tiene la marca, por lo cual no tiene el valor, pero tiene confianza, porque todo lo que hace, todo su proceso, lo podés certificar. Ya me frega la confianza de la marca, no la necesito a la marca, lo que necesito es poder certificar que lo que me decís es lo que va a suceder. Entonces el open source aplicado a los modelos de negocio es otro pateador de tablero, ¿sí? Y no me importa a quién le guste escuchar esto, ¿no? Y quien diga, pero nosotros sí hacemos blockchain, pero
se rehabilita. Le pido a tal Big Four que me haga un proceso de blockchain entre nosotros 7 y sí, Open hasta acá, pero esta otra no lo ve nadie. Me frega. Va a venir el chiquitito que lo hace open source y te come el desayuno. Excelente, pues open source justo es un tema que hemos hablado mucho y con esto los dejamos a la próxima pausa. Están escuchando Radio Infinita, DT Podcast Special Live Interview. Bienvenidos al último segmento en esta súper entrevista con Rolf Andragnes. Se ha pasado súper rápido. Sí. Y pues hemos tocado varios temas. Empezamos a filosofar. En este último segmento pues quiero llevarlo a los dos como core messages que he escuchado en el momento de hoy y después vamos a finalizar con la BitConf y lo que va a pasar aquí en Guatemala. Entonces, uno es el poder se cede. Creo que esto fue una frase muy, muy importante la que diste y muchos específicamente en la política actual de Guatemala olvidan eso y buscan maneras de ofuscar ese acceso a quitarles a ellos el poder. Después tenemos lo que mencionaste de hay que agregar valor para generar confianza. Y ahí llegamos a la parte de open source. Y creo que eso es también muy relevante en el contexto guatemalteco, porque en Guatemala o en Latinoamérica en general también veo una actitud más de que si yo tengo una información yo la voy a proteger y la voy a mantener para ver, pues, para que nadie me la copie y yo poder generar así todo el valor hacia mí. Pero se nos olvida un tema esencial de la historia de la humanidad, es que siempre en conjunto vamos a crecer más. Uh-huh. Y si lo ves en otras sociedades, ese tipo de cosas como que ya van un poco más avanzadas. El hecho de compartir información, de trabajar en conjunto y de apoyarnos mutuamente, eso es un poco más desarrollado y es un tema generacional que poco a poco pues nosotros le tenemos que ir inculcando a nuestros hijos para que ellos vayan entendiendo eso. Pero bueno, diciendo eso, llevándolo a esas dos frases específicas y llevándolo a lo que va a pasar, al valor que has creado tú en tu network, uh-huh. Poniéndolo en contexto, ¿cómo practicas open source y en lo que estás haciendo? Qué buena pregunta. No sé. Pasa que todo lo que hacemos está pensado no para nosotros. O sea, yo, por ejemplo, la BitConf, ¿sí? Hay varios proyectos alrededor del blockchain, el Latin American, ¿cómo se llama? Blockchain Latam Summit, ¿sí? O Bitcoin Day, o etcétera. Todos mis contactos se los pongo a disposición de ellos también. O sea, me frega. No hago una cosa para, como sin fin de lucro, no lo hago para beneficiar a mí o a mi proyecto. Yo lo hago con el sentido de ayudar a crecer el ecosistema y a transmitir el mensaje y qué sé yo. Entonces, si yo puedo ayudar a otro en el camino, aunque fuera mi competencia, pero pasa que no tengo competencias, no es que me considero que tengo competencias, tengo otros en el mismo camino que yo tratando de hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros. Entonces yo pongo mucho foco en el objeto social, no en el objeto individual, no en lo que yo quiero, sino para qué existe esto, para ayudar a llevar el mensaje. Entonces, ¿quién más lo está haciendo tal? Entonces también, ¿qué puedo hacer para ayudarte a que eso suceda? ¿Se entiende? Entonces, si entendemos que en realidad tenemos un objeto social, es mucho más fácil de saber cómo compartir y cómo repartir. Eso por un lado. Y por otro lado, qué sé yo, por ejemplo, hicimos la Bitcoineta. Y la Bitcoineta es un proyecto open source, es un proyecto donde cualquiera puede, por un lado, subirse, sumarse y participar y ser parte. Y por otro lado, está escrito y redactado para que alguien que quiera hacer la Bitcoineta pueda copiar el modelo y no me tenga que pagar algo para copiar el modelo, ¿sí? O Espacio Bitcoin, Bitcoin Center, el que quiera copiarlo, copia, me pregunta y yo le comparto y bueno, nada, no es que estamos unos grosos haciendo un coworking, hay miles de personas mejores que yo haciendo un coworking, pero querés hacerlo bien. Ahora, siempre y cuando respetes, ¿sí?, el concepto y el mensaje de preservar. Por ejemplo, nosotros
blockchain, la Alianza Blockchain Iberoamericana, ¿sí? Es una agrupación que formamos de ONGs de Latinoamérica, en la cual participa COCRIP. Y podés participar sin costo, sin nada, siempre y cuando defiendas también las blockchains públicas y descentralizadas, ¿está bien? Y defiendas los modelos monetarios y no te dé vergüenza hablar de Bitcoin, ¿sí? Y de criptomonedas en tu ámbito, ¿está? Porque eso es lo que hay que defender, es lo que sentimos que hay que defender para una sociedad en el futuro, ¿no? Entonces, no, pero si hablo de esto, entonces no me abren la puerta en el banco, no me abren la puerta. Ok, pero digo, es ese camino que hay que hacer. Entonces, no sé si tengo este concepto de open source en el. Yo no tengo procesos que no le contaría a alguien en particular, pero tampoco soy. Ninguno de los proyectos son empresas que deberían estar preservando algo en particular, no, nada. Vos me preguntás cuánto cobro de el sponsorship, te lo cuento. Me preguntás cuál es el pibe que vino de Alpha Point, te lo digo. Me preguntás cuál es el... Todo, no tenemos nada que queramos preservar para nosotros. ¿Y cómo ves pues la aceptación? Porque cada Bitcoin Flazos en cada año en un país diferente. Sí. Ya llevas, entiendo, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Chile, México, 2020 Guatemala, que estamos muy emocionados y agradecidos. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Contanos un poco de cuando llegabas. Obviamente te contás con la comunidad, que es súper abierta y te abre todas las puertas, pero del otro, de la contraparte... Mira, te lo digo así, es la cosa que más sufro en todo el año. Sí, ese es el proyecto que más detesto, ¿sí? Me hace sufrir muchísimo, pero ni bien termino de hacerlo, digo, esto hay que hacer la vuelta. El otro año lo repito. ¿Dónde es el próximo año? O sea, lo sufro realmente, o sea, no me deja dormir, me estresa. Sí, te ayudamos y después no ayudaron nada. Sí, y sí, el gobierno después no viene, y es todo, y el speaker que no viene, y puro estrés. Y los días de la conferencia encima yo, pero porque yo no sé ceder demasiado. Entonces, yo soy un mal tipo. No le hables a Rodolfo que está... me estresa horrores. Y después cuando termina, estamos de vuelta pensando dónde es la próxima. ¿Y por qué? Porque es muy gratificante lo que te devuelve la gente, lo que disfrutó la gente, lo que la gente te dice, qué buena que estuvo. O sea, muchos, yo no sé por qué, porque la verdad veo videos de otras conferencias y digo, están buenísimas, pero muchos se me acercan y me dicen, Rodolfo, esta es la mejor conferencia que fui. Y no de los de acá, digo, la gente de afuera. Viene el ruso y me dice, Rodolfo, esta es mi mejor conferencia. Y después me viene, no sé, el Tano y el de Asia, ¿sí? Quizás no lo entiendo, bueno, en chino, pero supongo que habrá dicho eso. No, o sea, la verdad es que es muy gratificante. ¿Y cómo lo estructuras? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es...? Bueno, no te puedo decir todavía qué tipo de contenido, qué tipo de speakers. Lo que sí, si uno se fija en el histórico, probablemente será similar, y son speakers siempre de muy alto perfil. De alto perfil no para alto perfil para el ecosistema cripto, ¿sí? A veces son nombres que vos no reconoces, que alguien no reconocería, ¿sí? O el empresario no reconoce, porque no es Tom Taxcut que le escribe el libro de no sé qué cosa y todo, que vos estás leyendo y que te gusta. Sí, claro. Son gente que realmente están haciendo el cambio, están desarrollando la tecnología, ¿no? En muchos casos. Entonces es la gente que nosotros entendemos que vale la pena escuchar, porque es el que te permite crear, ¿sí? Y te da la ciencia necesaria para crear, y no para hacer follower nada más, o para leer en forma compaginada y sencilla que es blockchain, digamos, ¿no? Entonces es muy bueno el contenido que tiene, con gente que sabe llevarlo a la masa, ¿no? Eso por un lado. Y lo que sí te puedo decir es, generalmente es un evento de 2 días. Probablemente arranquemos al mediodía,
Sí, aunque tienen tantas cosas para hacer ustedes acá en Guatemala que dejen de mostrarme lugares para ir a hacer actividades. Ya digamos que la BitConf de este año va a durar 24 días. Creo que son 24 días ya. Pero un mes. No, me están tratando demasiado bien en Guatemala y hay demasiadas cosas. Así que, y un poco, pero con respecto a las cosas, lo que tiene la BitConf es que hace mucho hincapié en que los que vienen de afuera se enamoren del destino. ¿Sí? Entonces, el contenido es para ustedes y todo se lo quedan ustedes, pero el que viene de afuera no siempre viene solo por Guatemala, ¿sí? Y en este caso Centroamérica, vamos a tratar de plantearla como una conferencia centroamericana, no de Guatemala, sino que sabe que cuando viene a la BitConf va a tener una experiencia gastronómica, turística, divertida, etcétera. Entonces, la verdad que eso es como el gran objetivo. Casi mis 5 días que estoy acá no tienen que ver con qué contenido voy a poner en la conferencia, sino con cómo le vamos a transmitir estos acervos culturales y estas cosas que tiene Guatemala y que la hacen especial como cultura, como gente, ¿sí? A estos que vienen de afuera. Entonces es un poco el sentido de la BitConf, es darles un muy buen contenido a ustedes, que vienen un montón de speakers y hablan re poquito. Es decir, para escuchar los 5 minutos no voy. No, porque la idea no es que le escuche 5 minutos, es que hable con él hasta abajo. Es más, que esté menos tiempo arriba y más tiempo abajo. Sí. ¿Está bien? Entonces, el concepto es ese: les traigo los speakers, les traigo el contenido. Y a ellos les doy la experiencia y un contenido muy masticado, un contenido que es una historia desde el principio, ¿sí? Y te va llevando desde la explosión del universo, ¿sí? Hasta el caso final de, no sé, cómo se aplica la tecnología, no sé qué cosa. Entonces es un flow, ¿sí? Que para el que lo escuche entero se da una idea de todo el potencial que tiene, ¿sí? Y no una idea de que me vinieron a vender algo en particular, que vino tal empresa a convencerme de algo, ¿sí? No es ese tipo de conferencia. ¿Sí? Nadie paga para hablar, así que... Sí, excelente, pues excelente. Y realmente muy, muy emocionados porque pues, en lo personal yo he seguido todas las BitConfs y las pláticas de Antonopoulos que ha hecho y todo, porque creo que a la hora de ponerlos en Latinoamérica, todos los speakers que suben hablan sobre el impacto que puede tener la tecnología en Latinoamérica. Y eso creo que es extremadamente importante. Entonces, con eso concluimos esta excelente entrevista. Rodolfo, muchas gracias por tu tiempo, por tus insights, por profundizar en esto. Están escuchando a Joan, gracias por acompañarnos, por traer a Cucrip, gracias por traer a Rodolfo y traer la BitConf acá a Guatemala. Bueno, hasta la próxima, señores. Gracias por escucharnos. Este ha sido un special live interview, episodio número 48 del DT Podcast. Y nos estamos hablando la próxima semana, miércoles. Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.